Bienvenidos a otro tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Durante este mes de agosto hemos estado compartiendo el tema Victoria en Cristo. En la primera ocasión compartíamos el tema Victoria sobre el desaliento. En la segunda oportunidad veíamos el secreto para una vida cristiana victoriosa, no solamente en la vida, sino también en el cumplimiento de la gran comisión. En la tercera oportunidad consideramos también cómo obtener la victoria sobre la tentación. La semana pasada veíamos cómo podemos vivir vidas victoriosas en un mundo de derrota. Y en la mañana de hoy, en esta oportunidad, queremos considerar, para finalizar esta serie de mensajes Victoria en Cristo, con lo que sería una oración por la victoria espiritual. Una oración que conseguimos allí en el Salmo capítulo 126, y que podemos fácilmente aplicarla a nuestro tema, que es la victoria en Cristo. Oración por una victoria espiritual. El Salmo 126 tiene un título que dice lo siguiente: oración por la restauración. Y dice de esta manera, lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60, en la versión Reina Valera del 60. Y también luego vamos a considerar lo que nos dice la traducción del lenguaje actual. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Quiero invitarte pues a que puedas inclinar tu rostro, cerrar tus ojos, y oremos para que el Señor nos ayude en la mañana de hoy. Padre Celestial, una vez más estamos agradecidos a ti porque nos permite, mediante estas herramientas tecnológicas, llegar a un buen número de personas con la exposición del mensaje de tu palabra, porque nos permite a todos juntos acercarnos a la Escritura y conocer tu voluntad, tu dirección, tu guía para cada una de nuestras vidas. Una vez más encomendamos este tiempo delante de ti, esperando que nos acompañes con tu presencia, esperando también que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que nos ilumine y que pueda obrar en nuestra mente para una mejor comprensión, y también obrar en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra voluntad, para el poner en práctica lo que estamos estudiando. En tus manos pues dejamos cada una de nuestras vidas, dejamos este tiempo delante de ti, oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Oración por la victoria espiritual. Ya hemos leído el Salmo 126 en la traducción Reina Valera de 1960, pero quisiera leerlo en la traducción del lenguaje actual. Dice de la manera siguiente: cuando Dios hizo volver de Babilonia a Jerusalén, creíamos estar soñando. De los labios nos brotaban risas y cánticos alegres. Hasta decían las demás naciones: realmente es maravilloso lo que Dios ha hecho por ellos. Lo que Dios hizo por nosotros fue realmente maravilloso y nos llenó de alegría. Dios, devuélvenos el bienestar como le devuelves al desierto sus arroyos. Las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla se volverán cantos de alegría cuando cosechemos el trigo. Y dice el versículo 4 en la traducción Dios habla hoy: Señor, haz que cambie de nuevo nuestra suerte, como cambia el desierto con las lluvias. El centro unificador de este salmo es la oración que se encuentra en el versículo 4. Como lo hemos leído en la traducción Dios habla hoy, la oración es esta: Señor, haz que cambie de nuevo nuestra suerte, como cambia el desierto con las lluvias. Y dice la traducción del lenguaje actual: Dios, devuélvenos el bienestar como le devuelves al desierto sus arroyos. Es el centro unificador de este salmo, de esta oración que se encuentra en este versículo y que hemos llamado oración
por una victoria espiritual. Ahora bien, ¿cómo se relaciona el contenido total del Salmo con esta oración? Vamos a considerar en primer lugar lo que tiene que ver con el contexto. En segundo lugar, vamos a considerar lo que tiene que ver con el contenido de la oración. Y en tercer lugar, vamos a considerar las acciones que debemos tomar para que Dios nos conceda la victoria espiritual pedida en esta oración. En primer lugar, entonces, los versículos 1 al 3 indican que esta oración por una victoria espiritual fue hecha en algún tiempo después que Dios restauró de la cautividad o de la esclavitud a Sión o Israel. Al morir el rey Salomón, su reino se dividió. Las 10 tribus que estaban juntas, o las 12 tribus que estaban juntas, se dividieron. Las 10 tribus del norte se rebelaron y formaron el reino de Israel. Todos sus reyes y la mayoría de sus habitantes dejaron de adorar a Jehová y se hicieron idólatras. Por eso fueron llevados esclavos o cautivos por los asirios en el año 772 a.C. de Jesucristo. Pero lejos de escarmentar en cabeza ajena las 2 tribus que quedaron en el sur, la tribu de Judá estaba entre ellas, también se hicieron idólatras. El resultado fue que entre los años 605 y 586 a.C. de Jesucristo, los babilonios también invadieron Jerusalén, la atacaron, la incendiaron esta ciudad y llevaron en cautiverio o esclavo a todos los sobrevivientes. Solamente dejaron allí algunos de los más pobres. En el año 537 a.C. de Jesucristo, Ciro el persa permitió regresar a Judea a unos 50.000 judíos bajo el liderazgo de Zorobabel. Estos pusieron los cimientos del nuevo templo, pero la obra fue detenida por las intrigas de los árabes y samaritanos. Eso está sí, podemos estudiar eso en el libro de Esdras, está también en el libro de Nehemías, todo lo que tiene que ver con el contexto de esta oración. En el año 520, antes de Jesucristo, el rey Darío autorizó que la obra fuese reanudada. Entonces, bajo la dirección del gobernador Zorobabel y del sacerdote Josué, y con el apoyo de los profetas Ageo y Zacarías, el nuevo templo fue terminado en el año 516 antes de Jesucristo. Pero la intriga de los enemigos continuaron. Y no fue sino hasta el año 444 antes de Jesucristo que Nehemías logró reconstruir el muro de Jerusalén. Evidentemente fue en algún tiempo, después del retorno de los 50.000, cuando aún estaba vivo el recuerdo de su liberación, pero cuando ya empezaban las dificultades y el enfriamiento de la dedicación de los que habían regresado. En ese contexto fue que este salmo tiene lugar o fue escrito. En segundo lugar, vemos que el versículo 4 nos da el contenido de la oración por una victoria espiritual. Si leemos en el versículo 4, nos dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Desde el punto de vista climático del Negev, la región desértica del sur de Palestina, donde las prolongadas sequías suelen terminar en violentos aguaceros que producen repentinas inundaciones, esta oración pide una poderosa intervención de Dios, un cambio radical en la situación. Así como lo señala el profeta Jeremías en el capítulo 33, versículo 3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Juan capítulo 15, versículo 16 nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dé. Hablando en el contexto de lo que es la oración. Desde el punto de vista del simbolismo bíblico, el agua está allí presente y la oración pide una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová
de los ejércitos. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39 nos dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. De manera similar o como una analogía, nosotros también debemos estar pidiéndole a Dios una manifestación poderosa que resulte en una transformación de nuestras vidas, que resulte en el crecimiento espiritual a nivel personal, a nivel familiar, como iglesia. Pedir a Dios una manifestación poderosa que resulte en una iglesia avivada, que se aparte del pecado y que se dedique a obedecer al Señor, y que también en esa intervención el resultado pueda ser la conversión de muchas almas que actualmente están apartadas de nuestro Dios. Esto requiere que todos seamos llenos del Espíritu, como lo señala Efesios capítulo 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Es tiempo entonces de ser consecuentes y de obedecer este mandato de ser llenos del Espíritu. Hemos visto entonces hasta ahora el contexto de esta oración, que fue escrito algún tiempo después de que Dios les liberó de la esclavitud, de la cautividad que tenían en Babilonia, pero en algún tiempo donde empezaron las dificultades en la reconstrucción de los cimientos, en la reconstrucción del templo o en la reconstrucción de los muros de la ciudad. Hemos visto también que el versículo 4 nos da el contenido de la oración por una victoria espiritual. Señor, haz que cambie de nuevo nuestra suerte, como cambia el desierto con las lluvias. Y el versículo 5 y 6, o los versículos 5 y 6, nos indican tres acciones que debemos tomar para que Dios nos conceda la victoria espiritual ya pedida. ¿Cuáles son esas tres acciones? Hay tres acciones y un resultado. ¿Cuáles son esas tres acciones? En primer lugar, para que Dios nos conceda la victoria espiritual ya pedida, tenemos que salir a donde está la gente, tenemos que movernos, tenemos que movilizarnos. Fíjense que el único imperativo en la Gran Comisión es hacer discípulos, y que los demás verbos no solo son participios. Algunos alegan, y con razón, que deberíamos interpretar este pasaje de la Gran Comisión allá en Mateo 28, 19 y 20. El ir y hacer discípulos es que mientras vamos, o mientras voy yendo, o mientras vivo mi vida cotidiana, voy haciendo discípulos. Y eso es verdad. Mientras usted está viviendo su vida laboral, su vida familiar, su vida comunitaria, su vida recreativa, en todo momento y en todo lugar, usted debe ser un hacedor de discípulos. Pero también es verdad que mientras nos trasladamos o movilizamos intencionalmente de sitio en sitio en el desempeño de nuestras obligaciones y actividades cotidianas, también debemos procurar trasladarnos y movilizarnos de sitio en sitio para dedicarnos a la labor de ir y hacer discípulos. Esto nos resalta o nos confirma la obligación de ir. De modo que Mateo 28, 18 al 20 tiene que interpretarse a la luz de Juan 17, 18 y Juan 20 y 21, que nos dice de la manera siguiente. Juan 17, 18 dice: como tú me enviaste al mundo, este Jesús hablando, así yo los he enviado al mundo. Y Juan 20, 21 nos dice: entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, en primer lugar, para que esta oración por la victoria espiritual sea respondida, tenemos que salir a donde está la gente. En segundo lugar, para que esta oración por la victoria espiritual sea concedida, es necesario que lloremos o que nos compadezcamos tanto de los perdidos como de los creyentes débiles o inmaduros.
Si vemos allí en el Salmo 126, el versículo 5 nos dice, los que sembraron con lágrimas. Dice el versículo 6, irá andando y llorando el que siembra la preciosa semilla. Habla de compadecerse de los perdidos y de los creyentes débiles. Fíjense que Jesús nos dio ejemplo. Jesús lloró sobre Jerusalén. En Lucas capítulo 19, versículo 41 nos dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Pablo también recordó a los efesios que por 3 años, de día y de noche, o de noche y de día, no cesó de amonestar con lágrimas a cada uno de ellos. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 31. El mismo apóstol Pablo, en Filipenses 1:8, añoraba a los filipenses con profundo amor, como el amor que le tiene Cristo Jesús. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 que fue tierno entre los tesalonicenses, como la nodriza o como la madre que cría y cuida a sus propios hijos. De la misma manera en Gálatas capítulo 4 versículo 19 se dirigió a ellos diciéndoles, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero semejante compasión no puede ser fingida ni fabricada. Tiene que ser derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo, como lo señala Romanos capítulo 5, versículo 5, que nos dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este amor o compasión es parte esencial del fruto del Espíritu, como lo señala también Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y para que Dios conceda la victoria espiritual ya pedida, no solamente tenemos que ir a donde está la gente, no solamente tenemos que compadecernos de los perdidos y los débiles en la fe, sino que también tenemos que sembrar la preciosa semilla que es la palabra de Dios. Dice el Salmo 126 en el versículo 6, el versículo 5 dice, los que sembraron con lágrimas, hablando de sembrar la preciosa semilla. Y dice el versículo 6, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, hablando de esta acción o de esta labor de sembrar la palabra de Dios. Ahora bien, la palabra de Dios engendra vida espiritual. Primera de Pedro 1:23 nos dice, Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer no de padres humanos, sino que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios, que es este mensaje que da vida y nada puede destruirlo. Lo leo nuevamente, eso está en la traducción del lenguaje actual. Primera de Pedro 1:23 nos dice, Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer no de padres humanos, que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios, a la simiente incorruptible, dice la traducción Reina Valera del 60. Y es que este mensaje da vida y nada puede destruirla, da una vida incorruptible. La palabra de Dios edifica a los creyentes. Salmo, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De este modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Traducción del lenguaje actual. Entonces, si somos fieles en salir a donde se nos envíe con regocijo, recogeremos también el resultado. Si somos fieles en ir llorando y llevando la preciosa semilla, volveremos con regocijo trayendo el resultado de esa siembra. De hecho, nuestra parroquia José Gregorio Bastida, donde estamos ubicados como iglesia, primera iglesia bautista de Caudare, nuestro municipio palavecino necesita conocer
a Dios. Toda Venezuela y todo el mundo necesita conocer al Señor, especialmente en estos tiempos de dificultad, de temor, de angustia por causa de la pandemia mundial que azota al mundo entero, valga la redundancia, pero también en medio de tantas dificultades que vivimos en nuestro país. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ayudar a toda esa gente que está allá afuera sufriendo? Fíjense lo que dice la letra de este precioso himno: sembraré la simiente preciosa, un himno que nos anima a comprometernos a participar activamente en la siembra del Evangelio entre nuestros seres queridos y conocidos, y nos anima también a ser parte de estas acciones que debemos tomar para que esta oración por una victoria espiritual sea respondida y concedida por nuestro Señor. Dice el himno: sembraré la simiente preciosa, de esta manera: sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Dice el coro de este himno: sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Es interesante, como lo plantea el himno, una gran verdad, que nuestra tarea es proclamar las buenas noticias del Evangelio. Nuestra tarea es enseñar la palabra de Dios. Nuestra tarea es sembrar la preciosa semilla que es la palabra de Dios. El resultado lo da el Señor. Nosotros no convencemos a nadie, nosotros no transformamos a nadie, nosotros no convertimos a nadie. La regeneración, el nuevo nacimiento, el cambio de vida es una obra de principio a fin únicamente que está en manos de Dios, de su poder, de su Santo Espíritu, a través del cual obra este convencimiento y esta transformación. Hoy hemos compartido entonces 3 verdades acerca de la oración por una victoria espiritual contenida en el Salmo 126. Vimos en primer lugar que esta oración por una victoria espiritual fue hecha en algún tiempo después de que Dios restauró de la esclavitud o de la cautividad a Israel o a Sión, y cuando empezaron las dificultades. Vimos que el contenido de la oración por una victoria espiritual tiene que ver con ese pedido de que el Señor conceda esta victoria espiritual. Y en tercer lugar presentamos 3 acciones que debemos tomar para que Dios nos conceda la victoria espiritual ya pedida. Salir a donde está la gente, compadecernos tanto de los perdidos como de los creyentes débiles o inmaduros, y sembrar la preciosa semilla de la palabra de Dios. Y si así lo hacemos, cosecharemos o recogeremos grandes resultados. Ahora, a ti que me escuchas y me ves en esta oportunidad, quiero preguntarte, ¿acostumbras a orar continuamente para que Dios conceda la victoria espiritual? No solamente, o para que Dios conceda la victoria, no solamente en tus asuntos terrenales y materiales. Muchos oran por provisión material y hay que hacerlo, muchos oran por el asunto económico, muchos oran por asuntos temporales y terrenales, pero estás orando también por los asuntos espirituales, por el crecimiento en tu vida espiritual, por mayor compromiso, por mayor conocimiento, por una vida transformada, una vida cambiada. Estás tomando acciones que te corresponden solamente a ti como creyente, junto con otros creyentes, o la iglesia toda, para que Dios conceda esa victoria espiritual ya pedida, o estás esperando que Dios lo haga todo y que ninguno de nosotros cumpla con su tarea, con su responsabilidad, y que ninguno de nosotros sea usado como ese medio de gracia a través del cual Dios hará la obra que Él ha dispuesto a hacer. Fíjense que nuestro sector, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, el mundo entero necesita conocer a Dios. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ayudarle? ¿Estamos dispuestos a
ser aquellos que hemos de compartir ese mensaje del Evangelio. Para mis hermanos que me escuchan y me ven en esta ocasión, quiero invitarte, hermano, a comprometerte. Te invito a comprometerte con esta doble acción, como lo es la de orar por una victoria espiritual en el rescate de las almas perdidas y también esta acción de comprometerte con Dios a participar activamente en la siembra del Evangelio entre tus seres queridos y personas que conoces. A los que no conocen al Señor, a los no creyentes, a los amigos que también están disponiendo su tiempo y atención para escuchar y ver lo que estamos compartiendo por estos medios, quiero decirte, querido amigo, que Dios quiere también que forme parte de esta victoria espiritual. Por lo cual te invito a acercarte a Él en oración, reconociendo en primer lugar que eres pecador y que el pecado te separa de Dios. Te invito a acercarte a Dios arrepintiéndote de tus pecados, en especial del pecado de la incredulidad. Y pídele al Señor que te dé la victoria sobre el pecado, sobre la condenación eterna. Y manifiéstale a Él tu anhelo de poner tu confianza únicamente en Jesucristo como el único y suficiente Señor y Salvador de tu vida. Si acudes a Cristo en arrepentimiento y fe, Él te concederá el derecho de ser su hijo y ser parte de esa familia de la fe, y así participará junto con todos nosotros de la siembra de la palabra de Dios para que otros le conozcan, y Él concederá grandes resultados que traerán alegría a tu vida. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojos y orar al Señor para que Él nos conceda esa victoria espiritual tan anhelada y que hemos estudiado en esta oportunidad, basados allí en el Salmo 126. Amado Dios, queremos darte gracias una vez más por tu palabra, por el mensaje que has traído a nuestras vidas, por todos estos mensajes que hemos compartido durante el mes de agosto, en el cual hemos enfatizado lo que tiene que ver con la victoria espiritual. Recordamos, Señor, ese primer mensaje donde pedíamos victoria sobre el desaliento, insistimos en esta oración. Recordamos también esos elementos que debemos considerar para vivir una vida cristiana victoriosa, en especial para obtener la victoria en la gran comisión que nos has dejado. Señor, también recordamos la necesidad de salir victoriosos de la tentación y cómo poder hacerlo. Una vez más confiamos en tu fidelidad y en tus promesas y en tu dirección, y esperamos ser suficientemente determinados para poner por obra lo que no corresponde para vencer la tentación. Señor, también orábamos y pedíamos para vivir victoriosos en medio de un mundo de derrota, pero también esta hora seguimos orando, insistiendo, como lo dice el salmista, y oramos para que nos devuelvas el bienestar, así como devuelves al desierto sus arroyos. Oramos para que cambie nuestra suerte, si pudiésemos decirlo de esta manera, así como cambia el desierto con las lluvias. Oramos, Señor, para que hagas volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos del Negev. Oramos, Señor, por esa victoria espiritual, pero te pedimos también que nos ayudes a hacer nuestra parte para que esta oración sea concedida. Ayúdanos, Señor, a comprometernos y ser fieles en salir a donde está la gente y sin vergüenza, sin temor alguno, con firmeza y con autoridad, pero con amor, podamos llevar el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de salvación a aquellos que no te conocen. Señor, ayúdanos también a compadecernos de esos que no te conocen, de esos que están lidiando con todos estos conflictos en nuestro país y en el mundo, y lo están haciendo sin Cristo presente en sus vidas, lo están haciendo sin el Espíritu Santo en sus corazones, lo están haciendo sin la dirección de tu palabra. Ayúdanos a compadecernos por ellos, y ayúdanos, Señor, también a compadecernos de nuestros hermanos inmaduros, débiles en la fe, de doble ánimo, que también se están enfrentando a todas estas circunstancias en esa condición de debilidad, y que nosotros seamos fieles y comprometidos
en sembrar la preciosa semilla, en ser fieles en ese compromiso, en asumir ese compromiso, pero también en cumplirlo, y podamos confiar en que tú vas a traer grandes resultados a esta labor que nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Por eso te damos las gracias y dejamos nuestra vida en tus manos, una vez más rogándote la bendición sobre cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño que ha dispuesto su tiempo y su atención para ver y escuchar este mensaje que estamos compartiendo. Bendice cada una de sus vidas, cada familia, provéele todo lo que necesita, porque sí, oramos por provisión económica, oramos por los alimentos, oramos por las medicinas, por la atención médica, oramos para que nada de esto les falte, oramos, Señor, para que les cuides y les protejas y les libres de ser contagiados con este virus que se ha apoderado de buena parte del mundo, y que nos libres de todo mal también. Pero aún así, en medio de cualquier dificultad que experimentemos, oramos para que nos fortalezca, nos anime y nos concedas la victoria, no solamente en estos asuntos temporales y terrenales, sino que también la victoria sea de índole espiritual. Dejamos nuestra vida en tus manos, la vida de cada uno de mis hermanos y amigos que han escuchado este mensaje. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queremos darte gracias por tu atención una vez más, deseándote que el Señor bendiga tu vida.